Bueno, hoy estamos aquí en el primer programa de Prospectos. Hoy tenemos una invitada de lujo que es senadora del Pacto Histórico, líder de la bancada del Pacto Histórico en el Senado, hija de la paz y de la guerra en Colombia. Es una mujer valiente, es una mujer bastante importante para la historia política de este país, como lo fue su padre. Y bueno, ya creo que con esa presentación saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de María José Pizarro. Hola María, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y bueno, un abrazo a toda la gente que va a ver este programa, este primer programa de prospectos y bueno, al Canal 3 también, a toda la gente que sigue el Canal 3. Súper María, súper. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que tú tienes una agenda súper ocupada, pero bueno, estamos aquí para hablar un poquito de muchas cosas, ¿no? Quiero que podamos hablar con toda tranquilidad sobre tu vida política, tu vida personal, sobre las cosas que te gustan, que no te gustan, ¿sí? Estamos aquí un poco rodeados del símbolo de tu padre. Sí, ya veo. Eso yo creo que ya lo habrás visto mil veces. No, pero siempre tiene ángulos diferentes, depende del archivo. Siempre se ve lindo, ¿no? Yo también creo que es muy lindo. Bueno, nada, pues mira, yo quería comenzar hablando un poco, digamos, de política, pero también hablando un poco de tu vida. Y me gustaría que comenzáramos con un tema que seguramente ya te han preguntado, pero yo creo que sigue siendo importante, que es cómo viviste el momento en el que le pusiste la banda presidencial a Gustavo Petro. Pero antes de eso quisiera mostrarte el video porque me gustaría que pudiera recordar ese momento. Vamos a ver si lo logro acá. ¿Qué te acuerdas de ese momento? ¿Cómo lo viviste? Pues no, pues yo creo que hay que hacerme como la retrospectiva porque justo estaba yo organizando pues todas las delegaciones internacionales que venían y era pues digamos como la encargada de recibir, de organizar y bueno, ya verás, venían delegaciones de todas partes Ujú. del mundo, em, de África, de Asia, de Europa, América Latina, en fin. Entonces yo el día anterior había ido por las entradas Ujú. para que ellos no, pues no tuvieran que pasar por todo ese trajín y me llamó Roy Ujú. y me dijo, ay, María José, ¿tú estás por aquí? Le dije, sí, yo estoy aquí organizando esto. Y me dijo, ay, es que necesito que me ayudes porque tengo que practicar cómo es que le voy a poner la banda presidencial a A Petro. Petro. Ajá. Y entonces yo le dije, ah, sí, claro, ven". Yo estaba con mis hijas y nos encontramos ahí, estaban montando la tarima y había un montón de pedazos como de tapete en el piso. Y mi hija hizo de decán, yo hice de, de Gustavo Petro y Ajá. Roy con unas personas de protocolo pues explicaron absolutamente todo y ahora tú te pones no sé qué y él me puso un pedazo ahí de tapete encima y, y practicamos y yo me fui pues, sin saber Sin qué saber iba a nada. pasar, ¿no? Ajá. No sé si yo este Roy tan chistoso, mire, me pone a mí a hacer todo esto y yo con esta corredera, con toda esta mano de gente, güey. Y em, eh, ya el otro día llegó temprano la chaqueta y yo tampoco, digamos, sabía que venía con digamos, con esa pieza En la parte de atrás. tejida a mano Ajá. en la parte de atrás. Ese fue un regalo del diseñador que es Brutal. Diego Guarnizo Brutal. y venía colgada. Él sí me había mostrado la pieza, Ajá. pero no asumí que fuera para mí. Antes le dije, uy, pero qué lindo, ¿quién las hace? Entonces como que todo fue conspirando para ese día. Y luego recuerdo que estábamos, bueno, tú primero te reúnes en la plenaria del Senado y ahí en la plenaria del Congreso, perdón, es Congreso Pleno, se define cuál es la delegación que va a ir a acompañar la entrada del nuevo presidente. Recuerdo que escogieron a Iván, escogieron a María del Mar Ok. y
em, y yo iba saliendo, Iván me dijo, no, ven con nosotros. Y yo le dije, no, porque ya somos demasiadas pizarro, ahí no, pues ahí no está bien. Y me bajé y me senté adelante y yo de entrada ya estaba muy emocionada, Ajá. muy emocionada. Em, y cuando vi que llegó el presidente, pues Petro, llegó y él empezó a hablar y la mandíbula le temblaba, o sea, se veía que él estaba muy emocionado y él no es una persona que, Que digamos, exprese. exprese sus Ajá. emociones, entonces yo nomás de verlo ya me puse a llorar. Y pasó un muchacho y me entregó un paquete de Kleenex y yo pues ya estaba llorando en ese momento, yo ya estaba pues también como con el ojo aguado, ese sol que caía, muy distinta a la posesión de Duque, por cierto, que fue un aguacero, Aguacero brutal. un ventarrón tremendo. Ese día era una tarde soleada en Bogotá, Ajá. muy lindo. Y bueno, cuando dice eso Roy, pues evidentemente me emocioné muchísimo más, porque, pues por todo lo que significaba, ¿no? En primer lugar, pues era, pues yo pensé en lo que él estaba sintiendo, en lo que nos había costado llegar hasta allí, Ajá. que no solamente era lo que nos había costado a nosotros coyunturalmente en el pacto histórico los últimos, digamos, años, 5 años, por lo menos desde que yo llegué al Congreso, lo que fue la campaña, los esfuerzos de tanta gente, lo que camellamos, porque fue una campaña de 5 años, realmente estuvimos recorriendo este país, sino lo que le costaba a generaciones y a generaciones. Claro. Yo, pues por supuesto, no era solo la gente que había saludado de las delegaciones que llegaban, sino que recuerdo estaban los constituyentes detrás de donde yo estaba sentada. A un lado estaba toda la gente del M, ¿no? Ajá. Los viejos del M y pues, no sé, todo era como muy emocionante. Y cuando le puse la banda, pues pensé, ahí todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Pizarro, Pizarro. Y entonces pensé, pues que mi papá habría podido estar allí, Claro. habría podido ser él. Con los años he venido, y sobre todo este último año, he venido constatando que efectivamente lo mataron por el futuro, De acuerdo. por lo que iba a hacer. A él no lo mataron por haber sido guerrillero 20 años de su vida, sino porque él iba a ser el presidente de este país. De acuerdo. Así que me emocionaba por todos los lados, me emocionaba por él, me emocionaba por nosotros, me emocionaba por toda la gente que estaba allí reunida, por toda la emoción contenida. En la plaza habían silencios, yo no sé, tal vez quienes hayan estado lo recordarán, pero de repente la plaza se ponía en silencio y son como esos silencios de miles de personas Ajá. y de repente llegaban expresiones, ¿no? La verdad fue un día Brutal. brutal para la memoria, absolutamente, Tal ¿no? cual. Cambio, uno guarda esos, son instantes que, regalos que le da a uno la vida. Que yo recuerde dos momentos políticos recientes, digamos, en mi vida que me hayan marcado. Uno, cuando Timochenko le da la mano a Juan Manuel Santos. O sea, creo que ese es un momento histórico que rompió la historia de Colombia y cambió la cultura del país en lo político. Y yo creo que el segundo momento más importante que yo haya vivido en mi vida, o sea, no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, sino que marcaron mi vida, fue cuando tú le pusiste la banda presidencial al presidente. Uf, eso fue brutal. O sea, me acuerdo todavía y me emocioné. Pero era brutal, brutal. Qué chévere saber esa historia. Y bueno, digamos, pasando y lo emocional un poco ya a las ideas, a la realidad, em, ¿qué balance haces de ese momento, Abby? Ya ha pasado un añito y algo, unos cuantos meses. Pues bueno, hay balances positivos y negativos. Evidentemente, lo primero es que creo que a pesar de que lo habíamos buscado durante décadas, llegar al gobierno, Ujú. no sé si en el fondo todos estábamos preparados Para eso, sí. para eso. No sé si había la suficiente gente nuestra preparada para asumir cargos. Son más de 1000 cargos, digamos, de los altos cargos del Estado.
y de repente creo que es que tampoco habíamos gobernado nunca y eso ha supuesto enormes retos y aprendizajes, es decir, toca aprender rapidísimo, no es que tengas la calma para poder aprender, no es como otros sectores políticos colombianos que se educan para hacer poder y para perpetuarse en el poder, entonces desde que nacen, no sé, que no voy a dar galleras o no voy al mismo Juan Manuel Santos y uno sabe que ellos Desde nos chiquitos. educaron desde chiquitos para ejercer el poder, claro, nosotros no. Y por lo tanto esto ha supuesto pues, enormes desafíos y también pues, equivocaciones, ¿no? Yo creo que también en algunos momentos hemos errado. Creo que hay inmensos logros, a pesar de, pues porque no es lo mismo gobernar en un ambiente relativamente tranquilo a gobernar cuando tienes a los medios de comunicación, no sé, cuando estás bajo asedio, que es lo que yo siento que estamos viviendo, es como un poco asedio constante. Pero hay logros inmensos, una nueva forma de hacer política. El otro día, fíjate, llegaron al Congreso un grupo de niños y uno del Cauca y decían, nosotros sí sentimos que han cambiado las cosas, inclusive en lo simbólico. Antes no podíamos entrar a las instituciones del Estado, estaban vedadas, ahora podemos entrar. Somos recibidos en las instituciones del Estado. Yo, por ejemplo, fui congresista, fui representante de la Cámara 4 años en la oposición y solamente entré a un despacho ministerial, que fue el despacho del ministro de Vivienda. Nunca había entrado a otro despacho ministerial. Ya ahí tú ves que inclusive en eso hay un cambio. Inclusive tú siendo congresista. Yo siendo congresista nunca había entrado. Ahora imagínate, pues cualquier ciudadano entrar a los espacios de poder es muy difícil. Creo que en eso hasta en lo simbólico han venido cambiando las cosas, el hecho de que tengamos ministros, no sé, que vienen de sectores populares o ministras que vienen de sectores populares de las universidades públicas y que hoy están en los espacios, en esos espacios pues empiezan a cambiar los imaginarios. La misma fuerza pública tiene un comportamiento distinto. Antes la gente sentía pavor cuando llegaba la fuerza pública. Hoy, de alguna manera, lo que se ha dado es con una especie de reconciliación con la fuerza pública. Y yo creo que eso es importante para ambos, para la sociedad, pero por supuesto para ellos también. Creo que hay un tono diferente. Bueno, luego hay un montón de logros, de luchas también en las que insistimos, ¿no? Las reformas son como el lado agridulce de esto que estamos viviendo porque efectivamente, por un lado, sí, necesitas que los ministros y ministras sean mucho más arriesgados. Tenemos 4 años, ya no, en realidad tenemos un año, ¿sí? Porque luego vienen las campañas del 2026 y va a cambiar completamente el escenario. Entonces tenemos realmente un año y entonces requiere que aumente la ejecución. Yo creo que no es que se haya hecho mal, sino que a veces creemos que tenemos mucho más tiempo el que tenemos y por lo tanto las soluciones para la gente tienen que darse de manera inmediata. Y el Congreso tendrá que funcionar y si los sectores políticos no actúan, pues tendrá que asumir las consecuencias porque sí creo que los escenarios después de eso, si nosotros no logramos por lo menos parte de lo que nos propusimos, pues va a ser un escenario muy complejo que tendrá que vivir la sociedad colombiana. Nosotros, pues por supuesto, tendremos que asumir las consecuencias, pero la sociedad entera tendrá que hacerlo. Tenemos una oportunidad única para reconciliarnos. Yo me emocioné mucho estos días con las fotos, digamos, con los cacaos, lo que ya les dicen por ahí, esa reunión con Uribe. No importa si salieron acuerdos o no salieron acuerdos de manera inmediata, pero es un camino de construcción, es una puerta que se abre. Y yo creo que todos tenemos que hacer lo que nos toca. Él se está reuniendo con quien tiene que reunirse, nosotros tenemos que abrir las compuertas, empezar a ir más allá de nosotros mismos, empezar a convocar a otras y a otros. Y bueno, podríamos enumerar logros, digamos, más tangibles, ¿sí? La compra de tierras, las incautaciones de coca, que el turismo esté avanzando, que la inflación haya bajado, que tengamos matrículas gratis en las universidades, que
Bueno, hay un sinfín de logros, evidentemente, pero yo creo que como estamos hablando en un programa más desenfadado, entre otras más tranquilo, también lo simbólico es profundamente importante. Total. No creo que si nosotros queremos construir una nueva nación, tenemos que cambiar las narrativas, tenemos que construir una identidad nacional en la cual todas y todos nos veamos reflejados, y lo simbólico ahí es profundamente importante. No, de acuerdo contigo. Inclusive hay un teórico político muy conocido, bueno, teórico y líder político que decía que habían años que resumían siglos. Es decir, habían siglos que parecían años, transcurrían muy lento, y años que resumían siglos. Yo creo que estamos viviendo esos años, ¿no? Esos años que resumen siglos. Y tú muy bien lo estás diciendo, pero también viviendo con esa paradoja de que el Estado está hecho para que las cosas se hagan de manera muy lenta, ¿sí? Se hagan de manera muy lenta o no avancen, y de alguna manera que las cosas sigan como siempre han estado, inclusive con la voluntad de que cambien, ¿no? Porque, por supuesto, hemos tenido gobiernos que pues plantean que todo cambie para que todo siga igual. Por supuesto, este gobierno es distinto, pero aún así es difícil, ¿no? Y las expectativas pues son históricas. Es que es el acumulado de muchas generaciones, de muchas personas que dieron su vida porque se lograra una mayor democracia, mayor bienestar en Colombia, y lograr eso en 4 años, pues bueno, es un inicio, ¿no? Es un punto de inflexión para que eso avance un poco, y tú muy bien lo decías. Entonces sí, yo creo que eso es digamos, parte de la reflexión que hay que hacer. Tú mencionabas algo que me llamaba la atención, y era el tema de los cambios que hay, que puede que no sean tangibles, pero que son fundamentales, ¿no? La relación con la fuerza pública. Yo creo que nosotros perdemos a veces de vista en la cotidianidad los cambios que se dan, y solo somos conscientes de ellos mucho tiempo después, ¿sí? Por ejemplo, hoy empezamos a valorar mucho más lo que fue el acuerdo de paz de Santos con las FARC de lo que se valoraba en su momento. Creo que pasará lo mismo, por supuesto, con el gobierno de Gustavo Petro. Pero ese punto me parece muy importante. Veníamos acostumbrados a que siempre la represión fuera parte de la cotidianidad. Hoy no vivimos ya con ese lastre. Por supuesto, no se ha cambiado del todo, pero, pues, digamos, ha avanzado en esa dirección. Yo creo que son cosas que también no es tanto de lo simbólico, pero tienen que ver con lo simbólico, ¿no? Cómo el Estado se relaciona con la gente. Bueno, digamos, ¿qué otros retos tú ves, digamos, en estos años que quedan? Tú decías algo muy importante, el tema de la ejecución. Primer año tenemos un presupuesto que está, pues, digamos, atado a lo que define el gobierno anterior. Tú me corregirás. Quedan 2 años más, y el último, pues, es el de campaña, y todo el mundo se va a hacer campaña. ¿Qué más, qué otros retos, digamos, crees que tenemos ahorita en estos años? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues bueno, como te decía, creo que en algo cambie la fuerza pública es un reto importantísimo. Creo que en términos, si nosotros logramos 3 cosas fundamentales, y que lo planteaba el presidente Gustavo Petro, entre otras también, si nosotros logramos alcanzar algo de verdad y una justicia que sea más operante, es decir, si nosotros logramos dinamizar el aparato estatal en términos de lograr ciertas verdades, de lograr romper los muros de impunidad que existen en nuestro país. Esto, pues, por supuesto, no depende solo del Ministerio de Justicia, depende de un poder del cual, pues, sobre el cual nosotros no tenemos mayor incidencia, que es el Poder Judicial de nuestro país. Pero creo que si en eso logramos incidir, y eso pasa, pues, por supuesto, también por la fuerza pública, pues habremos avanzado mucho. Si logramos de alguna manera hacer las paces con la fuerza pública. Entender que la fuerza pública está allí, y además sentir confianza, está allí para cuidar. Si no más, si en eso logramos avanzar, creo que hay un cambio fundamental, y lo mismo confianza en la justicia, que no depende solo del gobierno, porque el gobierno, pues, por supuesto, puede incidir en ello. En segundo lugar, educación. Sí, porque tenemos una deuda, y mucho más bien, si queremos potenciar este país, tenemos que lograr entregarle a las juventudes alguna cosa, a las juventudes de la niñez. Si la niñez logra construir un mínimo de oportunidades, logra construir un proyecto de vida, pues yo creo que este país tiene un poco más de viabilidad. Si logramos incidir en los pensum educativos, por ejemplo, que sería importantísimo, cuál es la historia que enseñamos, cuál es la calidad de la educación que estamos brindando, sobre todo en los niveles básicos y medios. Si logramos hacer más accesible la educación superior, si la gente logra realmente construir un proyecto de vida,
pues por supuesto estamos entregando un capital a futuro. Pienso que el tema de tierras, pues por supuesto es un tema que tiene que solucionarse porque estamos hablando ya ya no obligatoriamente del futuro, sino del pasado. Y es decir, cómo sanamos heridas que están abiertas hace 5, 6, el ELN tiene 60 años. Pues bueno, hay una disputa por la tierra en nuestro país, por la tenencia de la tierra. Si nosotros logramos avanzar allí, pues creo que avanzaremos muchísimo. Hay un reto inmenso que nos toque, que le toca a Colombia, que es la implementación de los acuerdos de paz. Y pues sí, por supuesto, porque cada proceso de paz incumplido se traduce en décadas de violencia. Y hoy estamos viendo cómo se recicla la violencia precisamente a través de las disidencias y de otros grupos armados. Así que, pues por supuesto, ahí tenemos un reto inmenso. La paz, bueno, la paz total parece un poco utópica. Yo creo más en la paz integral. La paz integral pues incorpora no solamente distintos actores armados, sino por supuesto la necesidad de un diálogo con todos los sectores sociales de este país, que es la única forma de alcanzar unos acuerdos mínimos para lograr superar las causas históricas del conflicto. Y bueno, creo que hay una deuda en este país enorme con las mujeres. En eso el gobierno no se ha rajado. Fíjate tú, desde digamos, de los puntos que todavía son bien valorados por la opinión pública, es decir, hay avances en este sentido, pero tenemos ahí unos retos muy importantes porque, por supuesto, somos un país que sigue siendo tremendamente violento y que se ensaña particularmente contra las mujeres y la niñez en nuestro país. Los niños y las niñas es un país. Nosotros somos una sociedad que no protege la niñez. No protege la niñez de la guerra, no protege la niñez de la violencia física, de la violencia que se vive en las calles, de la violencia que se vive en los hogares, de la violencia sexual. Es decir, realmente la única forma de desaprender la violencia es proteger a la niñez y que ellos no aprendan a tener que recurrir a la violencia para poder sobrevivir en nuestra sociedad. Oye, a propósito de eso que mencionabas ahorita con el ELN, ¿cómo ves que ahora el comisionado sea Oti? ¿Cómo lo ves? Pero pues no, yo lo veo bien. Oti es una persona que tiene toda la experiencia. Pues lo primero es agradecerle a Danilo, y justo sacó una carta, pues, donde no era, sí, obvio que es una carta de despedida, pero digamos, también hacía llamados importantes a esos grupos armados con los que él estuvo dialogando y por supuesto también en la sociedad, donde yo creo que hay que agradecerle en primer lugar, porque cualquier esfuerzo que haga cualquier persona en nuestro país por lograr la paz es un esfuerzo que no puede ser, digamos, minimizado. Esfuerzos de ese tipo son tremendamente valiosos, entonces hay que agradecerle inmensamente por el trabajo de este año. Y volviendo a Oti, pues es una persona que tiene toda la experiencia y la sabiduría, ¿no? Somos sociedades, de estas sociedades modernas que nos hemos acostumbrado a despreciar un poco a los viejos, a los mayores. De acuerdo. Que no reconocemos el enorme acumulado que hay en esas vidas y en esos esfuerzos. Oti no solamente es una persona que estuvo en el M-19, que condujo, digamos, fue en ese momento era parte de la Comandancia General del M-19, entonces fue de ese grupo humano que condujo el M-19 hacia la paz, conoce la entraña de la discusión y del diálogo desde el otro lado, que eso es muy importante. Luego fue constituyente, ¿no? Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ayudó a redactar la constitución de este país, conoce, digamos, inclusive en la poesía que hay en el interior de la Constitución, de los primeros 19 artículos, que son tan importantes, diríamos que lo más importante de la Constitución. Es una persona que tiene una muy buena relación con las Fuerzas Armadas, que ha aprendido a construir con ellas, a conocerlas, y que también, como lo dije hace poco, pues ha conducido con mucha sabiduría los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, a pesar de que en este momento estamos en un momento crítico, podríamos decirlo. Hay aún esperanza de que esto pueda avanzar, y yo creo que es precisamente por la conducción, y eso solo lo hace una persona con sabiduría, que ha vivido la vida, que conoce los vericuetos, la historia de esta nación, que conoce las entrañas de Colombia. Así que me parece también muy acertado que una persona con esa experiencia, con esa sabiduría y con ese acumulado de vida sea la persona que pueda conducir la política de paz de este país. Total, además porque lo que tú dices, ¿no? Oti tiene la sabiduría, la experiencia en los años
hacen a las personas y La paciencia. la paciencia, que además se necesita en el proceso de paz, ¿no? Porque uno mira y un proceso de paz, digamos, yo creo que su mayor peligro, digamos, su mayor adversario es precisamente los titulares del día a día, ¿sí? Porque si nos dejásemos llevar por los titulares, pues no hay proceso de paz que prosperara, ¿sí? No hay nada que prospere. Son los titulares. De acuerdo. Creo que hoy vivimos tiempos en donde la información hace que día a día haya una mayor tensión y mucho más cuando estamos hablando de un tema tan complejo como la paz. Yo creo que la gente se imaginaba seguramente que llegara un gobierno de izquierda, primer gobierno de izquierda, aunque otros dicen que no es el primero, dicen que hubo otros. Yo No sé creo, cuál. yo creo que sí es el primero de izquierda. Tal vez más socialdemócrata, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Algunos meten a Samper y demás, pero como tú dices, más socialdemócratas. Creo que este es el más a la izquierda, de izquierda, por supuesto. Y creo La izquierda del M, ¿no? Que es una izquierda muy distinta a otras. a otros sectores de la izquierda, De acuerdo. que de tiene acuerdo. planteamientos, reflexiones, formas de hacer política distintas. O sea, Así es. también es un poco heterodoxo. Así es, así es, así es. No, ahorita te quiero preguntar sobre eso, sobre un poco el rock and roll en la izquierda, que es el M19. Mm, pero digamos que, claro, la gente pensaba, llega un gobierno de izquierda y la paz se firma al día siguiente. Pues no, nos damos cuenta que es un tema bastante complejo. Hay de por medio muchos factores, inclusive en lo subjetivo, ¿no? En lo subjetivo en el sentido en que de pronto estas organizaciones armadas que tienen un proyecto político sienten que no se pueden agotar en un gobierno, entonces dicen, no, ya no me voy a poner aquí, voy a ponerme más duro, ¿sí? Entonces, claro, digamos, la paz ha sido bastante complejo y comparto lo que tú dices. Yo creo que una persona con años y con el cuero curtido puede dar buenos resultados en ese sentido. Pero bueno, volviendo un poquito a este tema del M19, pero más del M19, yo quería hablar un poquito ya desde los objetivos, desde lo emocional de tu papá, ¿sí? Yo creo que para nadie, digamos, o más bien, es un consenso que tu papá es una figura de paz, ¿no? Todo el mundo lo asocia como una figura de paz, de reconciliación, como un punto de referencia importantísimo en la historia política de este país. Pero digamos que más allá de lo político, quisiera, antes de hablar de eso, preguntarte por lo humano, ¿sí? Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es el recuerdo más bonito, o uno de los más bonitos, por supuesto, pueden haber muchos que tengas de tu papá. Pues bueno, es que además la memoria infantil es precaria. criminal. Uno quisiera acordarse de muchísimo más, tener muchos más recuerdos de los que definitivamente uno puede guardar, ¿no? Uno guarda como, es el dicho que son como flashes, ¿no? Como si abrieras y cerraras la persiana, lo que alcanzaste a ver, ¿no? Así son los recuerdos infantiles. Entonces uno como que se queda con las emociones, Así es. lo que uno sentía. Y lo que uno sentía era una enorme tranquilidad, serenidad. Ajá. No era un hombre para nada ni agresivo, ni violento. Era un hombre profundamente amoroso, cariñoso, sereno. Y creo que era un buen amigo, diría yo. Siempre inquieto por si estábamos leyendo, si estábamos aprendiendo, qué estábamos leyendo. Ajá. Entonces nos dejaba listas de libros, ¿no? O la lección, o cuando te vuelva a ver, quién sabe cuándo será. A ver si te has leído estos libros, y cualquiera pensaría que en medio de esa literatura estaba el adoctrinamiento, voy a decir, el Capital, el Manifiesto, seguramente, ¿no? O otros tipos de libros, ¿no? Me contaba a mí, por lo menos, los cuentos cuando era chiquita en Cuba. Me contaba, eran 100 años de soledad, como si fueran cuentos infantiles. Ajá. Que tenía que leer a Ray Bradbury, que tenía que leer a Isaac Asimov, que había que leer a Aldous Huxley, que había que a Jacob Bronowski, o sea, unas lecturas que realmente, pues digamos, seguramente son muy políticas en función de cómo se miren, pero digamos, no eran las lecturas obligadas Ajá. de una formación de izquierda, obligatoriamente. Así es. Emilio Salgari con El Corsario Negro, bueno,
Digamos, ese era el mundo que él recreaba para nosotras. Y bueno, creo que no pudo ser el padre tal vez que quiso ser, pero sí fue pues una guía, un ser profundamente amoroso. Yo puedo decir que me sentí y me he sentido siempre profundamente amada. Y yo creo que no todo el mundo tiene Esa suerte. esa suerte. Hay gente que nace en hogares rotos, a pesar de que sus papás estén allí todos los días, de que vean a sus padres cada día, la comunicación está rota, tal vez son hogares difíciles y hay gente que tiene que crecer en esas circunstancias. Algunos logran reconciliarse, otros no. Ya luego hablaremos de pronto de mi ley, pero bueno, podríamos decir, hablar de sus progenitores y digamos de esa relación tan conflictiva. Yo tengo la suerte de que a pesar de que mis padres no estuvieron, estaban en la guerra, me amaban y sí me sentí profundamente amada. Mira que ahora que lo dices, yo creo que esa es como la mayor impronta, ¿no? O lo percibo así cuando uno escucha hablar de ti en la calle o uno habla de ti, creo que hay una cosa que la gente no lo denomina así, pero es la política del amor, ¿no? Yo siento que hay una política del amor, o sea, una política distinta. Que claro, es hablar de los grandes problemas que tenemos como país, pero también atravesado por entender que lo que siente la persona es importante, ¿sí? Y lo que vive. Sí, el PIB, está el PIB, la inflación y demás, pero la política está atravesada por los sentimientos, por el amor, por la amistad. Yo creo que no veo tantos políticos que tengan esa humanidad y creo que hace falta, ¿no? El presidente Petro lo decía en su intervención en las Naciones Unidas y era parte de luchar contra las drogas y cambiar el mundo es recuperar el amor, digamos, de las personas para que sean otras y para que el futuro sea distinto. Yo creo que eso es como de lo que tú dices, lo más, esa es tu impronta, ¿sí? Eso creo que marca, digamos, tu imagen ante la sociedad y me parece que es muy, muy importante. Una mirada distinta de la política, ¿no? Una mirada... Pues es que además yo soy artista. Ajá. Me fui por un camino completamente distinto al que seguramente en mis primeros años, ¿no? Y tal vez estoy en otras, pero digamos, he tenido un recorrido diferente de vida. He pedido plata en las calles, he dormido en la calle, he limpiado casas, he cuidado a niños, he vivido con muy poco. Entonces me ha acercado a la política desde un lugar diferente y la política es un lugar de soledades, de pocas amistades, es un lugar de competencias muy fuertes. Entonces uno tiene que proteger pues, el sentido de la humanidad, las emociones. Si tú no te puedes conectar con la gente desde lo que siente, pues las reflexiones políticas son muy importantes, pero detrás de todas las personas hay eso, hay emociones. Si uno logra tocar el corazón de la gente, pues realmente creo que estás haciendo política. Si no, sencillamente serás un político seguramente muy inteligente, pero muy poco sabio, porque no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, de bajarte del lugar, de entender, digamos, los privilegios allí, pero no dejarte invadir por los privilegios y tener una vida en la medida de lo posible lo más sencillo, como lo tiene la mayoría de la gente en este país. Entonces, sí, pues es un lugar y hay un montón de privilegios, pero uno tiene que, creo yo, aprender a dejar que esos privilegios no lo permeen a uno, no lo cambien. De acuerdo. Sí. La política del ejemplo, ¿no? O sea, de hacer escuchar, o sea, de hacer política escuchando, pero también dando ejemplo de lo que somos y, digamos, de lo que quisiéramos que la sociedad fuera, ¿no? Pues es que uno se construye a través de los demás, o por lo menos yo, es ahí donde uno aprende, es ahí donde uno entiende si realmente está siendo asertivo. Y no tienes que ser el hombre más emocional, pues ya les hablábamos hace un momento el presidente, que es una persona que expresa fácilmente sus
sus emociones, pero que en cambio sí es una persona profundamente sensible. Yo creo que es eso, es una cuestión de sensibilidad. Claro, eso es un buen paralelo que acaba de colocar, ¿no? O sea, él no es una persona que se vea muy, muy emocional, pero digamos que las emociones están atravesadas por la preocupación por el otro, ¿no? La solidaridad. Bueno, yo quería, a propósito de hablar un poco, digamos, de tu papá, por eso te preguntaba qué recuerdo tenías de él. Y pasando ahora un poquito ya, esa es la cara humana, ahora pasando a la política, quería mostrarte este- A propósito de eso que decía ahí Carlos, sobre lo que se estaba jugando con La Paz, ¿tú qué crees que le diría Carlos Pizarro hoy al ELN? ¿Qué le diría a las disidencias de las FARC? Bueno, que se autodenominan como FARC. ¿Tú qué crees que les diría hoy? Él diciendo eso, siendo guerrillero y tomando la decisión de dejar las armas. Pues bueno, yo creo que la gente y la sociedad colombiana valora muchísimo más los gestos de paz que los gestos de guerra, ¿sí? Que en términos de capitalizar políticamente, inclusive en una mirada, digamos, muy pragmática, la paz, en la paz se puede construir mucho más que en la guerra. La guerra es un camino solitario, allá en las montañas. Despertar el cariño con un arma puede ser aparentemente muy sincero, pero en realidad lo que hay una persona armada y la persona desarmada está desarmada. Conquistarla es muy difícil, puede ser una conquista, digamos, a medias, porque ahí está el miedo, está el temor, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay que salir al reencuentro con los colombianos. Y yo creo que les diría que hay que realmente uno está, digamos, y eso que no alcanzó a vivir la paz fueron 45 días, 48 días exactamente desde que firmó la paz, desde que firmó la paz hasta que lo asesinaron. Y tocó el corazón de la gente de una manera impresionante. Entonces me pregunto si el destino de ellos, después de todo lo que han luchado, después de todo lo que han vivido, sea morirse de viejos allá en el monte, o poderse ofrecer a sí mismos, pero también a un montón de jóvenes que hoy están engrosando sus filas. Si ese es el destino que ellos quieren, que vivan esas jóvenes. Si es la forma en la que ellos quieren relacionarse con las comunidades. Si realmente para eso tomaron las armas hace 60 años. Si tal vez no es el momento de dejarlas. Yo planteaba en el discurso de instalación del tercer siglo, que lo hice yo en Cuba, yo les planteaba que si han tomado o no han tomado la decisión de hacer la paz, y yo creo que esa es la pregunta fundamental. De acuerdo. Porque si tomaron la decisión, todo lo demás lo podemos solucionar. Nosotros tenemos voluntad de paz. Nosotros queremos ofrecerle a los colombianos un rumbo distinto. No queremos que las generaciones nazcan y crezcan en medio de ciclos y ciclos de violencia cada vez más degradados. Queremos construir la paz. La pregunta es, ellos tomaron la decisión, están listos para dar ese paso. Y yo sé que seguramente da temor y da miedo, porque como decía mi padre, allí es saltar al vacío, es jugarse a cara y serio el destino de Colombia y su propio destino. Nosotros ya conocemos a dónde nos lleva la guerra. Lo que no sabemos hoy de manera integral es a dónde nos lleva la paz. Y eso es lo que queremos vivir. Eso es lo que queremos. Ese es el sendero por el que queremos caminar. Cuando vemos las imágenes dolorosísimas de lo que está sucediendo en Palestina, nos imaginamos que esos pueden ser nuestros niños. Queremos que esa siga siendo la realidad colombiana. Queremos una guerra cada vez más dura, cada vez más degradada, cada vez más violenta. O realmente queremos encaminar a la sociedad colombiana
digamos, por unos derroteros de libertad, ¿no? Ahora que anda tan vilipendiada la palabra libertad. Así que yo pues creo que la invitación está sobre la mesa. Nosotros tenemos toda la disposición y no vamos digamos, no vamos a hacer un paso al costado, ¿no? La decisión nuestra está tomada. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces la pregunta es a ellos. Yo creo que eso es lo que les diría. Detrás de esa decisión hay todo un mundo de oportunidades. Sé que no será sencillo, tal vez no sea, dar ese paso no es sencillo, arriesgarse a vivir en la legalidad no es fácil. Abandonar la seguridad, no de las armas, sino de ese sentimiento del grupo, ¿no? De que tú haces parte de una organización, de un cuerpo, y de repente estás tú con tu individualidad viviendo tu vida. Eso es una decisión difícil, De acuerdo. pero a la larga. Hay una cosa, una reflexión que yo sacaría de todo lo que tú dices, y es que es un salto al vacío, pero es un salto al vacío que definitivamente cambió para bien. Cada vez que hubo un proceso de paz, cambió para bien el país, ¿no? Vimos que con el proceso de paz, con el M-19, pues se dio lugar, digamos, a la transformación de Colombia con la constituyente y un Estado social de derecho. Hoy el país sería distinto al que tenemos, sería un país más parecido a otros, donde tendríamos un régimen mucho más autoritario, ¿sí? Creo que la apertura democrática fue fundamentalmente fruto de los procesos de paz, de ese en particular. Y luego pues tuvimos el proceso de paz, pues bueno, el proceso de paz en su momento con el M-19, el EPL. Luego tuvimos el proceso de paz con las FARC, que también cambió la cultura política del país. Es decir, claro, uno ve con tristeza día a día cómo son asesinados los excombatientes, las excombatientes de las FARC, cómo no se les cumplió particularmente durante los últimos 2 gobiernos, ¿no es cierto? Pero sin embargo el país cambió para bien. O sea, hoy no tendríamos un gobierno del cambio si no fueran por las luchas históricas de muchas personas, muchas generaciones, de los movimientos sociales que salieron a la calle, pero también de esos procesos de paz. Esos procesos de paz cambiaron para bien el país. Creo que esa es una reflexión interesante para también compartir con ellos, ¿no? Piensen por un momento que cada vez que vive un proceso de paz, Colombia, desde el punto de vista de la democracia y el bienestar, ha mejorado. O sea, creo que eso es un hecho desde lo empírico irrebatible, ¿sí? Y que fue un logro que fue a costa, inclusive de la vida de quienes firmaron la paz, ¿sí? O sea, ese fue lastimosamente el costo. No queremos que eso vuelva a pasar, pero yo sí creo que si uno mira la historia, pues se encuentra con que se avanzó. Pues yo creo ahí que la pregunta que hace o el planteamiento que hace el presidente es válido. Uno tiene que escoger un camino. Ellos pueden escoger el camino de Camilo Torres o pueden escoger otros. Y ya que ellos quieren simbólicamente, históricamente defender su acumulado, el de ellos, ¿no? Su propio, pues ¿cuál va a ser su legado? De acuerdo. Su legado se va a contar en números de muertos o se va a contar en vidas. ¿Qué es lo que realmente va a ser revolucionario en pleno siglo XXI? De acuerdo. Con los paradigmas que tenemos hoy, las angustias que tenemos hoy. Pues bueno, vuelvo y repito, y si deciden seguir en la guerra, pues yo creo que ahí sí difícil que la historia, no creo que la historia los absuelva, porque los dolores van a ser tremendamente grandes. Y hay que sanar, tal vez es momento de sanar. De acuerdo. Te quisiera preguntar también, ¿qué le diría, o sea, desde tus propias reflexiones, qué le diría Carlos Pizarro? Listo, ya hablamos un poco de qué le diría al gobierno, digamos, en tus palabras, qué le diría a las guerrillas en el marco de estos procesos de paz. ¿Qué le diría a la izquierda? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales errores? Vivimos unas elecciones recientes. E inclusive, antes de que me respondas, yo quisiera mostrarte un video, un balance, ¿sí? Un balance de alguien y que me cuentes tú qué le dice María José a la izquierda, o sea, cuáles son tus reflexiones de qué errores hemos cometido y qué podemos mejorar, y qué crees tú también que le diría a tu padre, digamos, como intentando pensar en tercera persona, pero antes de que me respondas, quisiera poner este balance aquí sobre la nación. Hemos cometido muchos errores y tenemos que
y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedaron rotos del pacto histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia. ¿Tú qué le dirías, de donde la pregunta es, ¿tú qué le dirías a la izquierda? ¿Qué errores se han cometido? ¿Y tú qué crees que le diría a tu papá a la izquierda? Pues bueno, yo creo que en la izquierda, en términos generales, siempre nos hemos dejado llevar por el sectarismo. Creo que hemos sido terriblemente sectarios y que hemos aprendido a ser más sectarios que aprender a superar precisamente eso que nos divide cuando en realidad pensamos igual. Tal vez nuestras formas son distintas, tal vez tenemos edades diferentes, venimos de historias diferentes, de procesos distintos, pero no hemos encontrado la forma de integrarnos. Sí. Al contrario, a veces nos lesionamos. En eso podríamos coincidir con Bolívar, con Gustavo Bolívar, no con Simón Bolívar. Sí, que Bolívar. Y yo creo que llega el momento de que planteemos si vamos a seguir, digamos, siendo presas del sectarismo o vamos a ser capaces de ir mucho más allá y de construir una nueva izquierda y un nuevo progresismo que logre además superar los paradigmas históricos, digamos, esas disputas históricas que hay entre los sectores de izquierda. Yo me acuerdo que hace unos años llegamos a una reunión y estaban Robledo, que ya no sé si uno puede decir que es de izquierda, no hay criterio, no sé ya. Y estaban, digamos, todos y empezaron a hablar, claro, Robledo, el uno, el otro, bueno, la vida. Y yo les digo, bueno, pero ustedes están peleando desde que nosotros estamos en pañales. Ustedes tienen esos problemas desde que nosotros tenemos derecho a aprender a relacionarnos de una manera diferente y no tenemos por qué heredar todas esas disputas. Pero lo más dramático es que nos siguen poniendo esas disputas, ¿de acuerdo? A las narrativas y en las formas en las que nos relacionamos hoy. Así que yo creo que el principal reto que tenemos es que tenemos que superarnos a nosotros mismos y más allá de nosotros mismos. No creo que nosotros nos tengamos que, digamos, suscribir única y exclusivamente a hacer una izquierda marginal. Nosotros podemos continuar en la marginalidad, es una decisión, o podemos ir a por la nación, como dirían, y yo creo que avanzamos muchísimo el ejercicio, yo creo que habla por sí solo. Pasamos, digamos, hizo un ejercicio de unidad, que además no es muy típico en las izquierdas del mundo. Generalmente no hay ejercicios realmente unitarios, pero cuando están esos ejercicios avanzamos y concluimos la sociedad, concluimos en las calles, en el estallido social. Lo que vimos fue un montón de voces, de luchas, de causas al unísono en las calles. Eso es otra vez una movilización en las urnas. Llegamos de manera unidad, y en la siguiente oportunidad pues lo que tuvimos fue fragmentación, incapacidad de superar inclusive digamos esa realidad que nos impuso el Consejo Nacional Electoral de tener 13 personalidades jurídicas, de poner de acuerdo a 13 presidentes, más otro montón de procesos, la desorganización típica, porque a veces nos falta método, tenemos que ponerle mucho más método a lo que hacemos. Así que yo creo que tenemos que hacer un ejercicio real de unidad. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio real de pensarnos a nosotros mismos y de vernos a nosotros mismos de una manera diferente, a no ver en el de al lado, a la CIA las 24 horas del día, a ver en el otro, a superar inclusive las prevenciones que pueden existir para poder caminar hacia adelante. Pues creo que esos son los retos que tenemos y creo que es evidentemente lo que diría mi padre, porque además tengo discursos de mi padre cuando se encontró cuando fue al campamento de las FARC y les dijo precisamente: nosotros tomamos esta decisión y los invitamos a que tomen esta decisión y que tomen este camino, y que el tiempo nos ha demostrado que ese era el camino correcto.
De acuerdo. Él también quiso la unidad de la izquierda y muy seguramente habrían logrado un acuerdo político con Bernardo Jaramillo si no lo hubiesen asesinado a los dos, y entonces habríamos tenido tal vez un ejercicio mancomunado. La Constitución fue un éxito absoluto porque fueron precisamente más allá de sí mismos, porque confluyeron hasta Matallana, llegó a la Alianza Democrática en el 19, porque lograron un gran acuerdo que fue la Constitución, a pesar de haber perdido todo el acuerdo político. Pero es que entonces, ¿cómo es que tú estás mirando la política y la sociedad? Desde la miopía, absoluta incapacidad, yo que soy yo, pues, de ver lejos, o si estamos viendo, digamos, la política de una manera completamente diferente. Yo creo que ellos vieron a futuro de una manera absolutamente clara, se plantearon unos retos en el hoy y puede que se hayan pasado por mil vicisitudes y la izquierda ha tenido que superar los peores obstáculos, entre ellos el exterminio, el genocidio. Pero fíjate que quien llegó a la presidencia de la República fue precisamente el M-19, tan equivocada no estarían. Así es. Hay una reflexión que me parece importante y es... Pues no el M-19, esa herencia, ¿no? Porque el Claro. M-19 debo existir hace tiempo. Claro, como organización formalmente quizá, pero digamos que Como identidad. como identidad no, exacto. Y como legado y como proyecto, digamos, sigue allí. Hay una reflexión que me gustaría sumar a lo que tú dices y es la política para la derecha o para los partidos tradicionales siempre es un camino recto, ¿sí? Donde se va subiendo escalera por escalera. Pero si uno ve la política desde la izquierda obviamente no es un camino recto, ni es subir escalón por escalón, sino que a veces se abre una ventana, ¿no? Es una ventana que abre un poquito y por ahí avanza, ¿sí? Yo creo que esa ventana se abrió ahorita en el marco, digamos, de las protestas sociales, con la transformación de la cultura que generó el acuerdo de paz con las FARC, ¿sí? Creo que eso fue abriendo la ventana y la abrió de manera muy estrecha, ¿no? Porque ganó Gustavo Petro en el 2022, pero ganó por un pelo, ¿sí? Ganó por un pelo. Otra cosa que quiero mencionarte ahorita, que es a Rodolfo, ¿no? Que más allá de Rodolfo en sí mismo, es al populismo derecha. También gana por un pelo, ¿no? Claro, exacto. Aunque bueno, eso también lo podríamos ver así, ¿no? Como un país en donde el cambio, la transformación, la idea de paz, de justicia ha venido avanzando, pero digamos que ganó por muy poco, sí, ganó por muy poco. Esa ventana puede que se cierre. O sea, la reflexión que yo digo es, pasado el descontento social, que fue el motor, desde mi punto de vista, de ese triunfo, esa ventana se va cerrando. Y creo que está en manos de la izquierda, de los movimientos progresistas, que esa ventana se mantenga un poco abierta o que se abra mucho más. ¿Sí? ¿Tú qué crees que hay que hacer de aquí al 2026 para que esa ventana no se cierre? Pues lo primero fue lo que ya planteé públicamente, es que las fuerzas progresistas tienen que caminar hacia la fusión. Yo no creo que podamos ni que seamos viables con esta dispersión de fuerzas políticas, con este montón de personerías jurídicas, con la incapacidad, digamos, de organizarnos de manera, vuelvo y repito, metódica para lograr los objetivos que nos proponemos. No creo que sea la dispersión el mejor camino, todo lo contrario, creo que es precisamente en unidad, en cohesión, respetando nuestras historias, nuestras vertientes, nuestras tendencias, nuestras formas de hacer política, pero haciendo lo posible por confluir. Porque además tenemos un reto mayor, es que tenemos que ir más allá de nosotros mismos. Total. Como tú dices, la ventana fue pequeña y nosotros no ganamos solos. Y tampoco es que hayamos crecido inmensamente. Nosotros seguimos teniendo, sí, una parte del país cree en nosotros, cree en la visión, digamos, cree en el modelo de país y cree en lo que nosotros estamos proponiendo, pero hay gente que no lo cree del todo, que tiene otras visiones, y nosotros tenemos que entrar en diálogo con ellos y lograr construir un frente democrático para evitar, digamos, la tragedia que podría suponer el 2026. Tenemos que avanzar hacia allá. Entonces, si llegamos allá en este nivel de dispersión, en este nivel de desorganización, digamos, con este nivel de egos, en esa piscina de pirañas que va a ser todo el mundo disputándose quién vendrá después de Gustavo Petro, o sea, en este escenario, pues nosotros tenemos todas las de perder, y mientras tanto hay gente que tiene sí capacidad organizativa, que tiene sí capacidad
digamos, de ser mucho más metódicos, organizados, que han gobernado este país, que conocen más, ayudaron a construir el Estado. Con ellos, o sea, con ellos vamos a tener que llegar a dialogar, y tenemos que ser un frente, digamos, tenemos que ser un bloque fuerte, De acuerdo. ideológicamente sólido, políticamente audaz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en adelante para poder, pues, defender este país de lo que empieza a suceder en el mundo, y es que el mundo irá hacia el fascismo y hacia la ultraderecha, digamos, como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en momentos como, digamos, donde se han exacerbado tanto estas posturas de ultraderecha, de antiderechos, a pesar de que hablan de libertades, es decir, así hablan de democracia, así, digamos, lo que han hecho es quitarle todo el contenido a todas estas, a todos estos conceptos y a todos estos logros que hemos alcanzado como sociedades. Entonces vamos a tener que enfrentar eso. Y En una sociedad que no ha podido acceder al conocimiento, es decir, que la han condenado a ser a la poca elaboración, que no, tal vez no tiene los elementos para pensar diferente, porque es una sociedad carentes de oportunidades. Entonces, pues yo sí creo que definitivamente tenemos que ir mucho más allá de nosotros mismos. Y además, fíjate los hechos recientes, ¿no? Porque lo que tú dices también está acompañado por los hechos. Uno ve el caso de España, por ejemplo, y la única posibilidad de hacerle frente a ese discurso populista de extrema derecha ha sido precisamente en la unidad de los sectores progresistas. No de izquierda solamente, tú lo dices muy bien, sino un frente amplio que vaya con los sectores de izquierda y más allá. O sea, por supuesto con las fuerzas liberales, demócratas. Pues hoy Pedro Sánchez vuelve a ser presidente de gobierno, pues gracias a esa alianza. Ese es el caso también de Argentina, ¿sí? Si no hubiese un frente amplio que reuniera diferentes perspectivas, pero que estén en defensa de la democracia, pues digamos, no hubiesen tenido los gobiernos que hasta hoy tuvieron y que dejaron de tener precisamente en parte por eso, ¿no? México, Morena, el Frente Amplio en Uruguay, ¿sí? En Brasil también la Unión. Retrocesos, pues por supuesto, porque así es la democracia. Por supuesto. Pero yo creo que los ejemplos son, yo creo que avanzamos mucho más si andamos ese camino que si seguimos siendo la izquierda marginal. Oye, a propósito de eso que estábamos mencionando, claro, Rodolfo tuvo una votación brutal en el 2022. Y casi no sale de la sala de la casa, imagínate. Y casi no sale de la casa. Mira, fíjate, además, digamos, los tiempos y también las formas de la política contemporánea, ¿no? Estamos viviendo una política en la que, más allá también de las discusiones internas de los partidos y demás, pues también está marcada pues, por lo mediático y por lo emocional. Hoy, inclusive tú desde la casa, como lo dices, si eres youtuber y tienes un discurso que te acogida en la gente, pues puedes llegar a ser presidente. Hace un ratico nos contaban de las bondades de este estudio. Imagínate tú con 2 años de procesos que puede costar montar este estudio y llegas a la presidencia. Pero me parece paradójico, ¿no? Se democratiza la participación, se democratiza un poco la opinión, pero llegan al gobierno influencers o youtubers de extrema derecha, ¿no? Milei es, bueno, no es propiamente un youtuber, pero es una especie de youtuber de extrema derecha. ¿Cómo ves ese escenario, no? ¿Cómo ves el escenario de la elección de Milei en Argentina? ¿Qué reflexiones sacas de eso? Pues bueno, lo primero, lo inverosímil y lo, vamos a decir, han trapeado con el concepto de la política, en mi criterio. O sea, la política ya no es el debate sobre las ideas. Ya no hay un debate de profundidad. Ya no hay una construcción, inclusive filosófica. Ya no es el arte de las palabras. Ahora es una pantomima. El que mejor haga la pantomima, el que más agresivo sea, el que mejor monte el show, es el que se queda con el gobierno y dirige los destinos de millones. De acuerdo. Que no hay necesidad de profundidad. Metan inteligencia artificial y ahí le van a salir las palabras, los conceptos. ¿Cuál es la elaboración política de un personaje como Milei?
¿Cuál es la elaboración política de Bukele en mi criterio? La elaboración, quiero decir, de los grandes políticos de la historia, y nos podemos ir de la derecha a la izquierda, hay un espectro inmenso, pero había gran elaboración. Había toda una construcción Así es. ideológica, filosófica, de sociedad, eran cerebros pensando. Yo es que veo atónita, porque no es eso lo que veo. Entonces nos esforzamos por adquirir cada vez más conocimiento, por adquirir cada vez mayor profundidad, por tener cada vez más solidez en nuestras palabras, en nuestras propuestas. Detrás nuestro hay equipos hermosos, de gente bellísima, trabajando y poniendo en empeño. Y de repente llega una persona con un micrófono comprado en AliExpress con más de 10 y por cierto salen más baratos, me dijeron por allí, monta un show y ya. Y ya, estamos viendo un poquito de la distopía. ¿Tú has visto Black Mirror? No la he visto. No la has visto, bueno, te la recomiendo. Hay un capítulo de Black Mirror donde hay un personaje creado de manera artificial que llega a la presidencia. Si llega a la presidencia, es un muñeco. Y llega a la presidencia, pero además llega a la presidencia y establece un régimen autoritario, ¿sí? Entonces todos los políticos humanos son cambiados por muñecos, ¿no? Bueno, no estamos todavía en ese escenario, pero sí, pues son muñecos de carne y hueso, ¿no? Un poco. Pero en sus palabras no hay ternura. De acuerdo. En sus palabras no hay alegría. Destilan rabia. Rabia y odio. Ya no, eso es lo que son. Y lo peor es que la gente se siente identificada por eso. Pues claro que se siente identificada porque tiene rabia, seguramente también. Sí. Entonces, tú incentivas la rabia, me encuentro en la rabia, me encuentro en el odio. ¿A dónde nos lleva eso? Pues bueno, yo creo que Hitler fue eso ya sabemos, ¿ves? Es que ya sabemos a dónde nos llevan esas decisiones. Ahí tenemos ahorita mismo Palestina, en Netanyahu, las decisiones que está tomando el gobierno de Israel en contra de todo un pueblo. Lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Ruanda. Así es. Pues los ejemplos están allí y nosotros como sociedades decidimos que ese es nuestro camino. Pues bueno, tal vez estamos pensando que no necesitamos, por eso digo, hay que coger y reivindicar, así como hicimos para reivindicar historias, formas de hacer política, personajes, pues tal vez nos va a tocar coger y reivindicar el concepto mismo de la política. De acuerdo. Fíjate que a mí me parece que hay una idea latente en lo que fue el M-19 y fue entender que la política tenía que ser mucho más emocional y mucho más hecha desde el corazón, pero también pensando en llegar a tocar las fibras de la gente, ¿no? Y una apuesta hasta estética, ¿no? Es una apuesta estética también por hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que más que hacer una pregunta, yo planteo una afirmación y es que yo creo que esa es una virtud que tú podrías explotar, ¿no? Claro, está la idea, la política de la razón, de las ideas, que es fenomenal, pero también hay que entender que la política son emociones. Ellos la están moviendo muy bien, los candidatos del populismo de la extrema derecha. Yo creo que la izquierda está llamada también el progresismo a mover la política desde las fibras de la gente. Eso creo que también es un legado que habría que repotenciar hoy en día, ¿no? Porque claro, pero desde un lugar, otras emociones, exacto. Sí, vamos a gozarnos. Cada paso que demos, vamos a reírnos, vamos a disfrutar. La vida no es un nudo de venganzas ni de violencias, no. Hay emociones bonitas. De acuerdo. Bueno, afortunadamente uno no siente las cosas de esa manera y uno no se mueve por el mero oportunismo. También nosotros somos capaces de dar media vuelta y de enriquecer nuestras individualidades con otro montón de cosas. De acuerdo. Sí. Nosotros no queremos el poder por el poder. Eso también es, digamos, un rasgo diferencial. Pues quieren el poder para ellos, a lo Godón, ¿no? Nosotros, tal vez más como... Se me olvidó nada más en la música, eso no me fue el Bueno, María, una pregunta que yo te quería hacer era sobre
los debates recientes que has tenido, ¿sí? O sea, últimamente pues, tú has liderado muchos temas. En el Congreso has liderado discusiones sobre la educación. Hace poquito se aprobó la gratuidad en la educación, súper importante. También has liderado las luchas de las mujeres, ¿sí? Que yo recuerdo, tú me corregirás, pero entre otras cosas, aparte de luchar contra la violencia política de las mujeres, contra la violencia de las mujeres que trabajan en el Congreso, para buscar también que, por ejemplo, las mujeres tengan la oportunidad de colocar su apellido en primer lugar, ¿sí? A sus hijos, en sus familias. Aparte, digamos, de todas esas luchas, hoy estás también abanderando otros temas, ¿no? Entre ellos, el tema de la lucha contra la corrupción. Sí, hace poquito veía, pues uno de los debates que estaba liderando era el tema de Odebrecht, ¿sí? Y era este tema de los entramados de corrupción que hay detrás de la contratación estatal. Mucha gente da por cerrado ese tema, ¿no? Creen que ya se cerró. Tú dices, no, ese tema está abierto, ¿sí? Sigue latente, sigue vigente. ¿Cómo ves ese tema de la corrupción? Yo sé que ahí tocamos fibras sensibles porque hace poco el presidente se reunió con los cacaos de Colombia, pero bueno, ¿tú cómo ves ese tema? No, yo creo que las reuniones pueden dar y son absolutamente importantes y además es el momento para dar esas discusiones. Yo te planteaba hace un momento la necesidad sobre la verdad y la verdad pasa por superar digamos, escándalos como estos, como han venido capturando ciertos sectores económicos de nuestro país, como han venido capturando, y políticos, como han venido capturando el Estado colombiano. Y esa es la realidad. Así que no solamente tienen y hacen uso y se enriquecen y se fortalecen sus conglomerados, sus consorcios, esas, digamos, alianzas de empresas de un mismo dueño para apoderarse del Estado, mientras por el otro lado, y de los recursos del Estado mediante licitaciones, etcétera, sino que por el otro lado, pues además están cooptando, están garantizando que esos recursos vayan directamente a sus bolsillos a través de cooptaciones de funcionarios del Estado que les son útiles. Es casi como un tablero de ajedrez, ellos ponen sus peones y lo que tienen son, ya lo que han tenido son peones que les han sido absolutamente funcionales, y eso es una realidad también. Y si nosotros vamos a avanzar sobre un acuerdo nacional, muy seguramente tenemos que avanzar también reconociendo que esas son verdades. De acuerdo. Sí, nosotros tenemos nuestras verdades con las que tendremos que lidiar, y ellos pues porque pues tienen también las suyas, y esa es una realidad innegable. Tristemente, lo que han hecho es capturar la justicia para que todas las verdades queden en el anonimato y ellos pueden beneficiarse de la impunidad que les ofrece estar al frente de estas instituciones. Valga además la pena aclarar aquí que cuando hablábamos precisamente del papel que jugó Néstor Humberto Martínez, ya no solamente como abogado, después como superministro, luego nuevamente como abogado, después como fiscal general de la Nación, en garantizar la impunidad para estos sectores empresariales, para la corrupción y la forma en la que ellos fueron comprando las conciencias de estos altos funcionarios del Estado, pues donde también ellos, digamos, influyeron muy fuertemente al interior de estas instituciones para garantizar la impunidad. Y allí hacemos reflexiones muy importantes en el debate alrededor de los papeles que han cumplido tanto Barbosa como Néstor Humberto Martínez y otros. Que además, Néstor Humberto investigó el tema de Odebrecht, ¿no? Se está investigando un poco a sí mismo, ¿no? Sí, pues bueno, investigó, no, pues tal vez se hizo lo que investigaba, ¿no? Y entonces ahí valga la pena una aclaración, porque precisamente en un programa de televisión, después del debate de Odebrecht, pues lo afirmaba que Daniel Hernández había llegado a la fiscalía 20 días, había sido designado en el caso de Odebrecht 20 días después de que hubiese llegado Barbosa para estar al frente del caso, y no, pues digamos, valga la pena corregir que él ya estaba al frente del caso y que estaba con Néstor Humberto Martínez desde el año 2017. Y que precisamente, pues digamos, y que esa aclaración es importante porque ahí hubo, digamos,
digamos, una información que vale la pena, digamos, ajustar a la realidad. Ahora, pues él tendrá que seguir y enfrentar a las investigaciones que las enumeramos, que son públicas, que han sido comunicadas a través de los medios de comunicación, pero lo cierto es que hoy lo que sucede con el caso de Odebrecht y otros casos de corrupción en el país es que en esos casos reina la impunidad. Claro, este señor Daniel Hernández que tú mencionas, a ver, es icónico y entiendo yo que era quien lideraba, y bueno, no lideraba, pero sí que estaba como parte del equipo de personas en la fiscalía que investigaba el tema de Odebrecht, ¿no? Y hoy está siendo investigado esta persona precisamente porque se dice que, pues digamos, no hizo lo que debía, sí, digamos, eso está en investigación y que eventualmente pudo haber presionado a algunos testigos para hablar, más bien, perdón, para evitar que hablaran sobre los cacaos que están detrás de esas tramas de corrupción, ¿no? Que creo que es ahí donde está el punto, de no hablar de su propio jefe eh, y no hablar de los jefes que están detrás de todo este entramado, que pues son los grandes grupos económicos, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es un tema, digamos, me parece relevante porque te lo preguntaba porque veo que mucha gente cree que ese tema ya se cerró, ¿sí? Pero No, al contrario, pues yo creo que el último debate, el último gran debate que recordamos del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República fue precisamente un debate sobre el entramado de Odebrecht. Nosotros consideramos que precisamente porque no ha sucedido nada, porque ha sucedido algo muy importante y es que el grupo Aval y Corficolombiana, que hace parte del grupo Aval, digamos, están siendo investigados en Estados Unidos. Ellos ya han declarado, han aceptado su culpabilidad en haber sobornado a altos funcionarios del Estado colombiano, el haber entregado inmensas sumas de dinero. Es más, pagaron ya 80 millones de dólares para que se detuviera, $80.000, perdón, para que se detuviera 80 millones billones de dólares, sí, para que se detuviera la investigación en Estados Unidos. Pues bueno, evidentemente allá aceptan su culpabilidad, mientras aquí en Colombia no sucede absolutamente nada. Entonces, pues por un lado esperamos que haya que como decía hoy Félix de Bedut, la fiscalía salga de la oscura noche en la que ha estado en las últimas dos administraciones, se podría decir, bueno, las dos últimos fiscales generales, estos últimos 8 años de la Fiscalía General de la Nación, por no hablar de toda la impunidad que ha reinado durante años, que podamos superar esa larga noche y que finalmente tengamos verdad, que quienes estén involucrados pues enfrenten, como pasa en este caso, pues digamos que en otros sectores de la justicia investiguen todas estas omisiones o todas estas, digamos, circunstancias que se han dado al interior de la fiscalía, pues serán otras ramas de la justicia quienes tendrán que investigarlas y que al final pues tengamos verdad. Yo espero de verdad que logremos tener una nueva fiscal. Hoy dieron sus entrevistas. Eso te iba a decir. Así que si todo va bien, en unos meses tendremos ya una mujer, además, al frente de la Fiscalía Y General. ya veremos a Barbosa haciendo campaña fuera de la fiscalía ya como candidato formal. Bueno, veremos a ver con quién se tiene que enfrentar. Barbosa primero entre ellos, quiere decir, ¿no? A ver quién vence. Como los hobbits, ¿no? Diríamos, bueno, ahí en la comarca, 2 desayunos, que nos den, que podamos vivir tranquilos y que eso sea una realidad para todos. Pues bueno, creo que ahí nos movemos por emociones completamente diferentes. En ellos hay mezquindad, tal vez en nosotros tiene que haber mucha más generosidad. ¿Y tú qué piensas qué papel puede jugar esa nueva política hoy que mezcla todo eso, ¿no? Grabarse en un estudio, grabarse en la casa, llegar a ser presidente, mover emociones, el odio. ¿Tú cómo ves ese escenario? O sea, ¿cómo ves esas expresiones populistas de extrema derecha en Colombia? ¿Tú crees que van a seguir siendo un riesgo en las próximas elecciones? Son un peligro absoluto y muy seguramente es lo que vamos a tener que enfrentar. Ok, muy bien, muy bien.
Bueno, digamos que ya hablamos un poco de todo, pero quisiera también que habláramos de nuevo, otra vez retomar un poco tu experiencia ya desde el punto de vista personal, ¿sí? Tú comenzaste, mira que estuve revisando y tú comenzaste tu vida política desde lo electoral, por supuesto, porque tu vida política comienza antes, pero tú comenzaste tu vida política en lo electoral siendo representante de la Cámara sobre los 40 años, ¿no? Tú me corregirás, Sí, 40. sobre los 40. Y tu papá, Carlos Pizarro, muere también sobre los 40, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? A mí me genera como curiosidad. O sea, tú comienzas tu vida electoral justo cuando Pizarro también la comenzaba, pero lastimosamente no pudo continuarla. Tú lo viste ya como hija. ¿Cómo ven tus hijas que tú seas política? No, pues es toda una... Es que sacrificio, no sé si sería la palabra, pero bueno, sí es todo un sacrificio colectivo en el sentido de que ellas pues sacrifican tiempo con su mamá, tiempo en familia, que, que bueno, que uno tal vez quisiera pues como poder vivir, que la política fuera un poco más serena a veces, Ajá. para que uno pudiese distribuir también sus tiempos, ¿no? Creo que vamos, es que ellas dan mucho también, ¿no? De su propio momento de construcción, porque mi hija mayor tiene 23 años y la otra tiene 11. ¿Y quieren seguir tus pasos? ¿Tu hija mayor quiere...? No, yo no creo que ninguna de las dos se lo plantee, pero yo tampoco me lo planteaba. Okay. Y mírame dónde estoy. Entonces, pues yo creo que la vida da muchas vueltas. No, uno lo que, pues bueno, ya lo que uno quiere es que puedan elegir en libertad, ¿no? En libertad, ahí sí en el mejor sentido de la libertad, que puedan escoger su propio camino y que sean felices en ese camino. Ahora nuestras angustias son otras, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, ¿en qué mundo van a vivir? Sí, sí. Como que ya no está la decisión de, bueno, no voy a tener hijos, ¿no? Pues ya los tienes, ya están aquí viviendo y de repente ves el camino como inexorable hacia el que vamos y dices, entonces te compromete mucho más porque dices, bueno, tendremos que dar todo de nosotros para que ellos tal vez puedan empezar a asumir sus luchas desde unos lugares diferentes y para que ellos puedan tener también la posibilidad de la esperanza. Nosotros nos hemos movido por la esperanza de cambiar las cosas, somos una generación además medio rara, porque, digamos, porque somos como una mixtura, yo lo he dicho mucho, y a veces somos una generación bisagra realmente, todavía vivimos el mundo de los padres y los abuelos. De cuando no había celulares, de cuando tenías que pararte a prender el televisor, de tal vez en tu casa todos nosotros vimos televisor en blanco y negro, de las conversaciones de horas y horas por teléfono, de encontrarnos, ¿no? De que el teléfono fuera el vehículo para encontrarnos, y no, pues digamos que la vida se viera a través de una pantalla. Nosotros todavía tenemos esa memoria, esos recuerdos. Los hijos nuestros no, han pasado por una pandemia, tienen que enfrentar los retos de la tecnología, tienen que vivir en un mundo, digamos que en términos de su biodiversidad está amenazado. No sé, creo que no más por eso tenemos la enorme responsabilidad de lograr para ellos un mundo menos hostil. Bueno, pero tú, o sea, que yo sepa, una de tus hijas estudia ciencia política, ¿sí? Sí. Ah, bueno, ahí hay un... Sí, ella tampoco, yo no entiendo por qué lo hizo y ella tampoco lo entiende, pero bueno, ahí está, supongo que... Ahí hay una semilla, una semilla. Sí, no, estamos... No, pero que sean libres y que hagan Lo que quieran hacer. Y vivan la política, se la viven de otra manera. Sí, y además ellos lo cuestionan a uno todo el tiempo. Nuestros términos, nosotros todavía hablamos de militancia y ellos se sienten profundamente desconectados de la militancia. Sí, esa palabra se les hace.
la forma en la que rompen los géneros, en la que miran la propia la sociedad es completamente distinta. O sea, nosotros tenemos que escucharlos muchísimo, muchísimo más y dejarnos interpelar por ellos. De acuerdo. Tal vez ahí encontremos claves para superar todo aquello de lo que venimos hablando antes. Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, yo quería hacerte muchas más preguntas, obviamente. Contigo podría quedarme hablando acá 40 horas, pero quisiera hacerte una última pregunta, como para que vayamos cerrando. Volviendo a lo político institucional, aunque por supuesto con esto que hablamos contigo hay que ver la política de otra manera, ¿no? Mucho más divertida y mucho más desde las personas y desde otras emociones. ¿Te ves con la banda presidencial? Mucha gente habla de eso ahora. ¿Tú cómo te ves? No, yo creo que es pronto para pensar en ello. Además, sería profundamente irresponsable de parte de cualquiera de nosotros plantearnos esa disputa tan pronto. Tan pronto. Yo pienso que hoy tenemos un reto enorme y es primero cómo vamos a ayudar por un lado, a que los resultados del gobierno sean cada vez más tangibles. Y por el otro lado, ¿cómo vamos a organizar una fuerza política real? Hoy tenemos una fuerza política desperdigada un poco. Y yo creo que la batalla, el momento no está hoy para la batalla de los egos. De acuerdo. Me parece que hay que construir, y si en la construcción nos ganamos ese lugar de poder dirigir un nuevo ciclo dentro del progresismo, pues maravilloso, nos lo habremos ganado. Pero para ganarse las cosas hay que trabajar. No es con base en anuncios prematuros, en disputas prematuras, no es el momento para eso. En mi criterio no. Así que pues yo sigo construyendo, sigo mi camino, sigo profundizando en mí misma también, adquiriendo conocimiento, aprovechando esta oportunidad única que nos ofrece la historia de estar gobernando para entender muchísimo más a fondo qué implica gobernar, cuáles errores no podemos seguir cometiendo, cuáles son nuestros aciertos, cuáles son precisamente todas aquellas cosas que podemos intentar corregir, aprender de otros lugares del mundo en donde están gobernando los sectores progresistas y dan pasos agigantados. Nosotros tenemos que ponernos en funciones de eso, si es que tú te consideras como parte de un proyecto político. Si tú te consideras como un individuo que sencillamente tiene una aspiración personal, pues bueno, tal vez sea para ti el momento de plantear esa disputa. Yo creo que quienes hacemos parte de un proyecto colectivo estamos en función de construir y de consolidar ese proyecto colectivo. Así que ya veremos quién actuó con mayor asertividad. Súper. Bueno, María, no, ya cerrando esta entrevista, agradecerte por tu tiempo, por haber tomado esta hora y media para poder hablar de estos temas y bueno, ya nos volveremos a ver en este espacio. Muchas gracias por quienes tuvieron también el tiempo para vernos. Nos estamos viendo en la próxima sesión con otro invitado también crack. Vale, un gran abrazo, gracias a ti en este primer programa y bueno, gracias por la invitación y por haber pensado que yo era la persona ideal para inaugurarlo. Así es. Gracias. Por favor.